vamos a tocar un tema que en la prevención tiene una importancia que no está bien apreciada, que es el tema de la inactividad física. ¿Cuál es la repercusión en la vida de cada uno? El hecho de que uno se mantenga ahí haciendo muchas cosas lindas, muchas cosas buenas, pero con el cuerpo a media máquina o más bien parado. Todo parte de esto, parte de que el ACV, el infarto de miocardio, todo lo que es la enfermedad cardiovascular, hoy es un problema que adquiere magnitud mundial. Es una pandemia, es un fenómeno global del cual no escapa ningún pueblo, ninguna nación. Y para esto existen los factores de riesgo que llevan a la enfermedad cardiovascular. La genética, en primer lugar, la dislipemia, la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, el estrés, y poco hablamos de la inactividad física, como si esto fuera, bueno, podés hacer algo o podés no hacerlo, y es lo mismo. Y realmente también los médicos, cuando hacemos un programa de prevención para nuestros pacientes, lo primero que hacemos es recetar las estatinas, los fibratos, las drogas antihipertensivas, después toda la dieta, y le decimos a la gente, bueno, camine un poco, muévase, pero dentro de nuestro esquema mental para el profesional médico, sabemos, porque es muy bueno y lo sabemos, pero le damos muy poco énfasis a lo que es la actividad física. Para tener idea de la importancia y ubicarse en el valor del ejercicio, del esfuerzo, del trabajo, en realidad lo que hay que hacer es remontarnos mucho tiempo atrás. Digamos, 50 años es poco. El siglo pasado, 1900 es poco, 1800 es poco, hay que remontarse 4 millones de años atrás, 4 millones, donde existían homínidos, nuestros ancestros, antecesores en la raza humana. Esta gente, cuando aparecieron los hombres sobre la faz de la Tierra, al principio, ellos tenían una disponibilidad bastante aceptable de comida. Era el Homo ramidus. Tenía un ambiente de vegetación, de frutos, de vegetales y también de animales que les hacía una alimentación regular, cotidiana, no tenían que hacer mucho esfuerzo. Pero esto cambió. Esto cambió a partir del cambio climático. Vino la era glacial, vinieron cambios que hicieron una sustitución en los hábitos y comportamientos del hombre y apareció un nuevo fenómeno que el hombre no sufría antes, que es pasar hambre. ¿Por qué? Porque la comida empezó a escasear. Las selvas, que eran primigenias, se transformaron en sabanas o en desiertos, donde la comida ya escaseaba. Los animales también. Y el hombre tenía que sobrevivir. Entonces, la biología es la responsable, con sus regulaciones, con sus adaptaciones, de adaptar la vida al medio. Y la biología hizo en el hombre una cosa muy importante: hambre. Esta gente tenía que caminar mucho, trabajar mucho, tenía que correr, tenía que cazar, pasaba hambre por muchas semanas. Había épocas de hambrunas. Y entonces la biología desarrolló lo que se llama el gen ahorrador. ¿Qué significa? Eran nómades en familias o en pequeñísimas tribus de 15 o 20 personas, que era el número máximo que podía alimentar un animal cazado. No había ciudades, obviamente, y se tenían que mover permanentemente. ¿Saben cuánto caminaba promedio un hombre del Paleolítico? El otro día yo me asombraba porque estaba interrogando a un paciente con disnea y le preguntaba, bueno, ¿usted a qué trecho tiene falta de aire? Usted puede caminar 8 o 10 cuadras
y le falta el aire, y dice, yo no camino 8 o 10 cuadras. Bueno, camina 5 o 6 cuadras, le falta el aire a las 5 o 6 cuadras. Bueno, pocas veces camino 5 o 6 cuadras. Bueno, entonces dígame, ¿cómo es su vida? Y yo me levanto, desayuno, ¿no? Tomo el coche, me voy, que lo tengo a la puerta, en el garage, voy hasta la oficina, dejo el coche en el garage, subo, trabajo, computadora, me voy, tomo el coche, vuelvo a mi casa. ¿Cómo quiere que camine una cuadra? No camina ni una cuadra. Bueno, ¿cómo llegamos a esto? La pregunta, ¿saben cuánto caminaba, corría o se desplazaba el hombre del Paleolítico? ¿Qué distancia? Arriesguen algo. A ver, 3, 4 kilómetros, suba un poquito. 10, suba un poquito más. 15 kilómetros por día. 15, ¿se imaginan ustedes caminando 15 kilómetros por día? 15 kilómetros por día es el promedio que cualquier persona del Paleolítico caminaba. Es que la supervivencia era así, era así. Cuando cazaban algo, inmediatamente este gen producía la incorporación de todas las calorías transformadas en ácidos grasos, triglicéridos, al interior de la célula grasa, del hepatocito. Este es el invento de la biología de ese momento. Para sobrevivir y poder pasar largas épocas de hambruna, había que tener una reserva, y este gen hacía una reserva de calorías dentro del vientre. Gen ahorrador. Claro, no engordaban, porque tenían una actividad física importante. Todo lo que comían inmediatamente lo gastaban o lo guardaban, pero después de guardarlo lo tenían que usar y mantenían un equilibrio energético, de modo que la obesidad era una cosa desconocida. Mientras se desarrollaba el gen ahorrador, al mismo tiempo, esta gente tenía una coordinación neuromuscular, un desarrollo de fuerza, potencia, resistencia, por necesidad de la vida. De modo que era común que esta gente tuviera estos aspectos, porque es lo que permitió la sobrevida. Entonces, para resumir, esta nueva situación de hambre hizo desarrollar este gen. Y este gen prácticamente, no prácticamente, sino que en toda su magnitud, persiste en cada uno de nosotros. El genoma humano ha cambiado poquitísimo desde hace 40.000 años, de la época paleolítica. Y nosotros tenemos ese gen, que ahora vamos a explicar la importancia que tiene. Y al mismo tiempo se desarrolla el mecanismo de acción de la insulina. ¿Qué hace la insulina? Bueno, uno come, ingresa las calorías al hepatocito, a la célula grasa. Si hay actividad física, inmediatamente las grasas son liberadas del hepatocito. Y si hay actividad física, primero la insulina hace que la célula muscular absorba, penetre la membrana, por acción de la insulina, pasa la glucosa como mecanismo de combustión. Entonces había un aporte entre el consumo y el consumo y la demanda energética. Esto permanece así. ¿Y qué tenemos ahora? Que el genoma está absolutamente consolidado con este gen, pero aparece la revolución industrial, aparece la tecnología que nos abrevia la vida en muchos aspectos. Nos ahorra tiempo, nos ahorra esfuerzo, y entre la época agrícola hasta la agricultura de hoy día, la diferencia radica en que el gen está igual. Todo lo que vos comés, este gen trata de ahorrarlo y meterlo dentro del hepatocito. Ahora, si no hay una actividad física que demande la salida de la grasa para trabajo muscular, obviamente que va a haber un desequilibrio, Entonces, ¿qué diferencia hay entre esta gente que tenía este gen, pero al mismo tiempo tenía mucha actividad física, y este señor que es común, porque hoy día el 50% prácticamente de la humanidad tiene algún grado de obesidad? ¿Cuál es la diferencia? No solamente el diámetro abdominal, sino que acá se ha perdido la relación, el equilibrio que mantiene la actividad física.
el ejercicio físico, el trabajo muscular, tiene un rol protector. La diferencia que tiene este hombre es que los millones de adipocitos, al aumentar, al hipertrofiarse, hacen de la célula grasa una fábrica de hormonas absolutamente perjudicial para el resto del organismo. Entonces, a partir de la obesidad es que aparece el síndrome metabólico, aparece la diabetes, propende a la enfermedad cardiovascular, se desarrolla la hipertensión, las dislipemias, etc. Entonces, hay que distinguir que no toda la grasa, cuando se acumula, es mala. Sí, porque aumenta el peso, pero es especialmente la grasa intraabdominal aquella que es muy perjudicial. Esta grasa intraabdominal es la que rodea el páncreas, el estómago, los intestinos. Y si alguno de ustedes va a la carnicería y, por ejemplo, ven el asado, tiene una grasa que es blanca, blancuzca. En cambio, ven la grasa de los chinchulines, la grasa de las vísceras de la vaca, y es una grasa amarronada, parduzca. Es una grasa que tiene funciones completamente distintas y peligrosas. Termino explicándole porque ustedes lo entienden, y además es muy fácil explicar y entender el mecanismo por el cual la obesidad hace aparecer a la diabetes. Cuando ustedes ingieren alimento, aumenta la glucemia. Y esto, aumenta la glucemia. Al aumentar la glucemia está disponible la glucosa como energía para el trabajo muscular, para la célula muscular. Ahora bien, la glucosa debe atravesar la membrana. ¿Quién hace que este receptor esté apto para que la glucosa entre? La insulina es la que le da permiso. Es decir, el aumento de la glucosa hace enterar al páncreas que debe secretar insulina para que la insulina le abra la puertita a la glucosa. Bien, pero resulta que cuando hay obesidad, hay el perímetro abdominal aumentado por millones de células grasas, las alteraciones metabólicas que produce el hepatocito, excesiva ingesta calórica y disminución de la actividad física, hacen que la membrana se resista a la acción de la insulina. Entonces, aumenta la glucosa. El páncreas se entera de que la glucosa aumenta. ¿Qué es lo que tiene que hacer el páncreas? Mandar más insulina. Entonces, mayor cantidad de insulina hace que, estoy hablando muy rápidamente, estos son todos mecanismos bioquímicos, mecanismos moleculares, y esto es un receptor. Ustedes ya saben que es un receptor de membrana. En definitiva, la insulina en mayor cantidad provoca cambios en el receptor de membrana que ahora sí hace entrar a la glucosa, aunque haya resistencia. Pero ¿a costa de qué se logra esta nueva entrada? A mayor cantidad de insulina. Y esta mayor cantidad de insulina es deleteria porque termina produciendo trastornos a la larga cardiovascular. Y un mecanismo que es de adaptación momentánea, transitoria, cuando persiste, en la mayoría de los mecanismos biológicos pasa esto, se transforma él mismo en un problema. Entonces, 7, 8 o 10 años, y no más de 10 años, que esto esté en marcha, hace que una persona se transforme de obesa en prediabética y de prediabética en diabetes. ¿Por qué? En algún momento el páncreas empieza a sentir la sobrecarga de trabajo, cae la producción de insulina y entonces aumenta la glucosa y te hiciste diabético. Bien, ¿cómo juega la inactividad en esto? Bueno, acá está resumido muy fácilmente y es lo que le decimos a los pacientes. Usted camine, cualquier tipo de ejercicio, porque aumenta la sensibilidad a la insulina, está poniendo en reposo al páncreas y la actividad muscular es facilitadora de la entrada de la glucosa a la célula muscular. Esto es una de las propiedades del ejercicio, del trabajo muscular, que en gran parte hemos perdido y por eso hay tan físico. El entorno, la premura del tiempo, uno se levanta tarde, tiene que tomar un vehículo, transporte sedentario,
y no puede caminar o tomar una bicicleta o caminar hacia su trabajo o bajarse 10 cuadras antes o 15 cuadras antes o caminar. O, digamos, el entorno. Ustedes ven acá que las escaleras están escondidas detrás de las paredes. A veces el paciente llega acá y dice, doctor, ¿dónde está la escalera? Y detrás de esa puerta, que parece una pared. Es decir, en general, hoy los edificios no muestran las escaleras, son escaleras de escape, de incendio, pero uno no tiene la propensión de ir a subir, aunque sea un piso por escalera. Y acá lo vemos, las colas que se forman para subir de la planta baja al segundo o al tercero, bueno, ya digamos al cuarto, pero ustedes podrían subir al cuarto. En general, para subir, bueno, pueden ser que lo tomes por 3 o 4 pisos. Para bajar se toma la escalera. Entonces, ojo que hay que buscar esta actividad física, no en cosas complejas, perfecto, complejo, deporte, lo que quieras, pero la vida universitaria de ustedes les exige mucho tiempo. Ya está sabido que en la niñez o en la segunda infancia, después se pasa a la adolescencia, son los niveles más altos de actividad física. En el secundario, niveles altos. El universitario cae, claro, porque tiene otras metas, otros focos de atención. Y después de los 40 años cae la actividad física y después de los 60 cae mucho más. Pero, bueno, tiempos, obligaciones. Entonces, en primer lugar, buscarse las actividades cotidianas de todos los días donde vos podés hacer actividad física. Bueno, uso de la bicicleta, transporte, importante. Bueno, podés decir, yo vivo a 5 kilómetros o vengo de la capital, fantástico. Tiempos muertos durante el día, tiempos muertos. Por ejemplo, los varones que nos afeitamos. A ver, vos tenés barba. ¿Cómo te afeitás vos? Perfecto, muy bueno, es una buena costumbre. Bueno, una sugerencia que le decimos a nuestros pacientes. Tiempo muerto es, por ejemplo, afeitarse o hablar por teléfono. O esos segundos que uno transcurre en el ascensor. Pero ¿qué estás haciendo cuando te afeitas? Te miras al espejo, haces así y haces así. ¿Cuánto tiempo es esto? Y bueno, pueden ser 10 minutos o pueden ser 15 minutos. Bueno, yo les digo que pueden hacer ejercicios isotónicos. Entonces pueden empezar a trabajar los músculos posteriores de la pierna y del muslo. Entonces, si ustedes se están afeitando y si están solos, pueden estar haciendo esto, tranquilo. Les digo si están solos porque hace 5 años, yo habitualmente cuando estoy solo en el ascensor, hago esto. Lo hice frecuentemente hasta que se abrió la puerta y apareció una señora que me vio haciendo esto y tuve que darle alguna explicación. Pero ustedes lo pueden hacer cuando se afeitan, pero ¿cómo no? Porque esto fortalece, tonifica. Esto es un trabajo isométrico, es un trabajo que conserva la elasticidad y la coordinación neuromuscular. Ustedes habrán visto quizás al papá o quizás al tío o al abuelo de 70 años ponerse los pantalones. Bueno, habitualmente uno no ve a otra persona ponerse los pantalones, pero yo les garantizo que en el consultorio se ve. Y hay gente que se pone los pantalones ya a esa edad y está haciendo así, y tiene que sentarse porque no emboca. Pero es que no emboca porque la otra pierna no sostiene. No pueden hacer el famoso 4. No lo pueden mantener 1 minuto porque le falta este entrenamiento. Ahora, a esa edad se va rápidamente por este camino a la dependencia de familiares. Pero ese es otro tema. Fíjense, yo les muestro esto y digo, aplíquense uno mismo si tienen alguna de estas razones para no hacer ejercicio. Porque el asunto no es que esto lo sepas, sino que lo pongas en práctica. Bueno, entonces, ¿qué barreras personales tenés vos para la inactividad física? Fíjate si tenés un entorno hostil. Ahora, ojo, que todas estas cosas, si pones creatividad, imaginación, y como dijo antes Máximo y el doctor Burgos, esto tiene que tener una motivación. Esa es una palabra mágica. ¿Por qué motivo vas a hacer esto? Y de ahí te sale una reprogramación para reactivar, para reprogramar tu vida diaria. Algunos la pasan como Garfield
Quieren comer sin engordar, amar sin sufrir y ganar dinero sin trabajar. Bueno, esto es una buena motivación. Con esto ejercicio evidentemente no vas a poder hacer. Pero bueno, hay un sinfín de barreras personales, tenés que ver cuáles son las tuyas. Porque te aconsejo que te examines y digas, ¿qué me llevo hoy de acá? ¿Cómo es mi día? Ojo que estamos recomendando a los jóvenes 30 minutos, por lo menos, diarios de actividad física. Entonces, esto supone que te estás moviendo en el día ordinario en todo lo que puedas. Al mismo tiempo, trata de estar en algún club, en algún deporte. Tu vida no es solamente estudiar, porque acá hay una obligación que es cuidar tu salud y esto es parte de tu salud. Fíjate si alguna de estas barreras te calzan, y hay muchas más. El hecho es que hemos llegado a esta situación por estos elementos, y no son menores. ¿De dónde se ha partido? Si hablamos como hablamos al principio, del hombre del Paleolítico, este hombre, por el genoma ahorrador que explicamos y por la actividad física que mantenía, estaba muy lejos de llegar a esto. Porque este hombre está en estas condiciones por una adaptación a la tecnología, a la civilización y el progreso, que es todo muy bueno, es excelente. Pero tengan este esquema, todo lo que el progreso te ofrece, todo lo que la civilización te pone a tu disposición, es absolutamente bueno. Es bueno porque no es absolutamente bueno. Tiene algún daño colateral y por eso decimos que la enfermedad cardiovascular es el pago de la civilización. El daño colateral es aquello como que en las guerras, por ejemplo, un misil se apunta a un cuartel y le pega a 5 cuadras que había un hospital o una escuela. Es un daño colateral. Bueno, el daño colateral que ofrece hoy la tecnificación es, en gran parte, la disminución de la actividad física. La tecnificación en el trabajo, en la escuela, en la información, en las comunicaciones que tenés, en los modos de relacionarte, en los modos de estudiar. Yo cuando estudiaba tenía que ir a la Facultad de Medicina, tenía que tomar el colectivo, iba a la Facultad de Medicina, subía al 5º piso de la biblioteca y tenía ahí libros. Pero ahora ya no existe eso. Los tengo en la computadora, ustedes no tienen más que apretar una pantalla, abrir una pantalla. En casa ustedes vean cómo mamá cocina, o si cocinan ustedes. Botones y botones. Botones para lavar la ropa, botones para secarla, botones para escurrirla, botones para rallar la zanahoria, botones para batir la mayonesa, todo está tecnificado, de modo que nuestro trabajo útil en la vida es absolutamente disminuido con respecto a decenios, no hace falta ir al hombre del Paleolítico. Y estamos olvidando esto. El trabajo físico tiene un rol protector. Ustedes se acostumbran a hablar de los factores de riesgo, les va a resonar esto. En toda la medicina van a escuchar los factores de riesgo. Y hablamos poco de los factores de protección. El trabajo muscular es un factor de protección. No vamos a decir todo lo que protege porque el aumento del HDL, la disminución de los triglicéridos, aumenta la sensibilidad a la insulina, evita el sobrepeso. Bueno, es un factor de protección de todos los demás sistemas. Fíjense si falta esto y seguimos comiendo como comemos. Entonces, disminuye el trabajo útil, fíjense, y se pone algunos ítems, pero podríamos llenar. Al mismo tiempo, mayor accesibilidad a la comida. Situación opuesta al hombre paleolítico. Tenemos disponibilidad de comida y tenemos disminución del trabajo, con lo cual tenemos una ecuación muy sencilla de resolver. Disminuye el trabajo útil, tenemos hábitos sedentarios, la dieta hipercalórica, con lo cual el resultado es fácil de prever. Esto es lo que estamos viendo. Entonces, esta es la evolución del ser humano a través de la alimentación,
desbalanceada. Aumento de calorías y aumento de ácidos grasos saturados, de grasas saturadas. Entonces, lo importante es ver que en esto, ¿cuánto influye mi conducta? Porque este es un tema de conducta. Es un tema de conducta, de comportamiento, de cultura social. Permítanme decirle, cuando mis hijos eran chiquitos, mi hija mayor tiene 42 años, los cumpleaños se festejaban en casa. Era común. Entonces, desde 2 o 3 días antes había que hacer los chisitos, la torta, los sanguchitos en casa. Se compraba poco. Había que contratar un payaso o alguien con la Super 8 y filmar. No soy tan antiguo, pero pasaba esto. Venían los chicos en casa, hasta que un día subieron 5 o 6 arriba de mi propia cama en el dormitorio y con mi esposa dijimos, bueno, acá hay que ver alguna solución para esto. La solución en realidad vino muchos años después, porque ahora, si vos tenés un chiquito de 4, 5, 6 años y querés festejar el cumpleaños, lo que vas es a McDonald's. Entonces, McDonald's te prepara todo. Tiene los juegos, tienen el pelotero. Te solucionó toda la vida, en tu casa no entra nadie, está toda limpita. Fantástico. Ahora, ¿qué hábito te está incorporando eso? Una dieta hipercalórica e hipergrasa desbalanceada como programa ya desde la infancia. Entonces, ojo, el progreso es bueno, pero hay coletazos, factores de adaptación negativos que producen cambios biológicos. En definitiva, tu comportamiento cambia tu biología. Y entonces, lo que llegamos es que la evolución del hombre, en determinado momento, la tecnología ocasiona un sedentarismo y una obesidad patológica. Entonces, nosotros estamos queriendo solucionar, los cardiólogos, la muerte. Como dijimos al principio, es la primera causa de muerte, 18 millones de muertes al año. Bien, pero resulta que la muerte es consecuencia del infarto y del ACV, sobre todo en cardiovascular, primera causa de muerte. Entonces, esta es la causa de esto, pero al mismo tiempo, ojo que esto es consecuencia de la hipertensión, la obesidad, el sedentarismo, la inactividad física, la diabetes, la dislipemia, el estrés, el tabaco. Bueno, entonces esto es la causa de esto. Pero al mismo tiempo, si pensás, esto es un problema, pero es consecuencia de esto, que es tu forma de vivir. Entonces, ¿estamos tratando causas o estamos tratando consecuencias? Resulta que tu conducta de riesgo, mi manera de comer, de festejar, de divertirme, de vacacionar, de descansar, de festejar un cumpleaños, de hacer un asadito los domingos, son conductas. Estas conductas es, en definitiva, un estilo de vida. Entonces, si nosotros estamos queriendo operar con esto, y bueno, sí, la medicina avanza mucho. Si tenés un infarto y caes ahora con un infarto, yo te aseguro que a los 40, 50 minutos tenés la arteria abierta, porque la tecnología, la capacidad que hay profesional en este hospital para prevenir, sacar de un infarto agudo, una persona, dejar la arteria abierta, es técnicamente asombrosa. Pero ¿qué ha pasado antes? ¿Cómo llegamos acá? Esto no es solución para la humanidad. La solución es tu estilo de vida. Esto es tratar realmente la causa de todas las consecuencias. Entonces, trabajemos sobre el problema, no sobre las consecuencias. Entonces, para resumir esto, hay consenso unánime en que la enfermedad cardiovascular se debe a la disminución de la actividad física, al aumento de calorías, a la gordura y al estrés psicosocial. Estos son conductas. Estas son conductas, comportamientos. Y las conductas de riesgo inducen factores de riesgo. Por lo tanto, te sugiero que revises tu conducta diaria. Toma un día diario, un día tipo, programá, a ver cómo es mi día, cómo va a ser mañana. Y fíjate qué actividad tenés en ese día. Si tenés posibilidad de hacer cosas moviéndote en lugar de hacerlas sentado. Y si no, introducí actividad física con creatividad. Entonces, esto es un problema global. El 30% de los adultos son insuficientemente activos.
mucho más las mujeres que los hombres. Y vinculado a la inactividad física está atribuido 3,2 millones de muertes anuales. Nuestra sociedad está trabajando, moviéndose, esforzándose cada vez menos. Las mujeres, esto es un cálculo hecho sobre mujeres, ¿no? ¿Qué está desde el año 1960? Consumo calórico. Fíjense cómo ha caído el consumo calórico. Quiere decir que ha caído el trabajo físico de las mujeres. A partir de 1990 alcanzó niveles que son la mitad de lo que era en 1960. Todas las mujeres, Este es un estudio muy... no les estoy diciendo, me parece que esto sería así. Revistas de las más importantes en epidemiología es lo que dicen esto. Trabajo vigoroso como para compensar el ingreso calórico. Trabajo vigoroso. Agarremos los hombres. Entre los 15 y los 29 años, casi el 45% tiene una vida vigorosa, ejercicio activo. Después, entre los 30 y los 40 años, se mantiene más o menos igual. Después de los 45 años, cae el trabajo significativo. Y después de los 60 años, un 20% de la población tiene un trabajo medianamente activo. Las mujeres muchísimo menos. Entonces, ubíquense ustedes en este gráfico. Esto es gente que tiene más o menos delgado, ¿no? Perímetro abdominal medido. Si son mujeres, menos de 80, si son varones, menos de 102. Baja adiposidad, alta adiposidad. A ver si se ubican ustedes, Baja conducta sedentaria. Entiendan lo que les cabe entender por baja conducta sedentaria. Son activos, gente que se mueve, gente que hace deporte, rutinariamente en su día se mueven bastante, caminan todo lo que pueden. Media conducta sedentaria y alta conducta sedentaria. Acá, en los gorditos. Los obesos con baja conducta sedentaria, esto es índice de riesgo cardiovascular. Empieza a subir el riesgo cardiovascular con la obesidad, pero los obesos con alta conducta sedentaria tienen un índice de riesgo cardiovascular muy alto. Entonces, a cuidarse y ver en casa qué pasa si hay gente que tiene hábitos muy sedentarios y son gorditos, porque estadísticamente les va a ir mal. Entonces, hay una relación clarísima entre obesidad y sedentarismo.